Hola invencibles, ¿cómo están? Yo soy Kate y bienvenidos una semana más al canal de Kate Cosas. Ok, esta semana vamos a hacer un video bastante interesante y un video un poco distinto a los que han visto, porque sí es cierto que di consejos para estudiar kinesiología. Creo que, ¿cómo se llama? Es más útil acerca de dar consejos como para estudiar en general, ¿ya? Primero, aclarar que yo no soy una estudiante súper brillante. Siempre recordarles que todas las personas somos distintas, todos tenemos maneras de aprender distintas, todos nuestros cerebros funcionan a nuestra manera única. De hecho, ellos crean nuestra personalidad y eso es lo que nos hace únicos, ¿ya? A todos nosotros. Entonces todos nosotros aprendemos de distintas maneras, pero de todas maneras hay realidades fisiológicas en el cerebro, ¿ya? Em, y basado en esas realidades fisiológicas, ya que como estudiante de kinesiología entiendo algunas, sé que el kinesiólogo no es el mayor experto en esta área, pero de todas maneras tenemos que aprender un poco acerca de cómo aprende el cerebro para que podamos generar, por ejemplo, aprendizaje motor en los pacientes. Primera cosa que yo hago para estudiar, repetir, repetir, repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. La repetición está directamente relacionada con el proceso de aprendizaje. Cualquiera que sepa algo de aprendizaje te va a decir esto. Ya, esta no es la única manera que tiene de aprender y probablemente alguien que sepa del tema te lo va a aclarar, pero sí es una muy buena, ¿ya? Y es una que en general no falla. ¿Ya? Otro tip que te puedo dar es usa las memotecnias, por favor. ¿Ya? No hay nada, al cerebro le gusta lo fácil, lo simple, ¿ya? Entonces, si tú algo largo y complejo lo haces en una memotecnia y le ayudas al cerebro a que esté más corto y simple, hay más probabilidad de que tu cerebro se lo aprenda, ¿ok? De que tu cerebro primero lo memorice y después lo aprenda, ¿ok? Otro truco que uso para estudiar, yo me doy tiempo para estudiar. ¿A qué me refiero con esto? Es muy difícil que tú me veas hacer un repaso corto de media hora de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el cerebro probablemente algo va a retener, pero casi nada. ¿Ok? Tú te tienes que sentar y dedicar horas y horas a estudiar. ¿Ya? Con esto no quiero decir que tengas que estar todo el día estudiando, pero a lo mejor sí unas 2 horitas en la mañana antes de almuerzo y otras 2 horitas en la tarde post almuerzo sean suficientes. O sea, tu cuaderno tiene que tener cierto orden. Sí que es cierto que, ¿cómo se llama? Cuando uno va a clase, la universidad, los profesores hablan muy rápido y dan mucha información en muy poco tiempo. ¿Ya? Y uno, es muy difícil discernir qué es lo más importante para saber qué anotar y qué no. Y dos, incluso así, incluso de repente, si uno, porque conoces al profesor o porque te imaginas por dónde va la cosa, puedes discernir, porque a lo mejor con un poco de práctica lo lograste, aún así, la información es mucha y es muy difícil escribirla toda de una manera ordenada. Obviamente tener una letra que entiendas, ¿no? ¿Cómo se llama? A lo mejor no una letra súper bonita, pero sí una letra que entiendas. Y dos, darle cierto espacio, darle cierto orden para que a lo mejor después cuando llegues a repasar el cuaderno a tu casa, puedas destacar, puedas hacer cuadros, puedas hacer nubes y puedas hacer símbolos, ¿ok? Entonces después cuando vuelves a leer la materia te aseguras de dos cosas. Uno, no llegaste y leíste la materia de corrido así a la súper rápida, que eso es literal calentar materia y de poco te va a servir, ya, sino que le tuviste que dar un poco de tiempo y tuviste que entender un poco la materia. Y dos, ¿cómo se llama? Hacer tablas y tener distintos colores y te va a ayudar a dar cierto orden visual y te va a ayudar
a tener cierto atractivo visual. El cerebro que tú llegues y anotes todo así, de corrido, en un cuaderno fome, y que con suerte te entiendes las letras, es como hacerte una ensalada de pura lechuga, ¿ya? Entonces, ¿qué te estoy intentando? A ver, cuando yo te sugiero enmarcar y cuando yo te sugiero ponerle colores y ponerle un poco de detalle en tu cuaderno, aunque sea porque dejaste el espacio para hacerlo cuando anotaste los apuntes rápido de la clase, te va a ayudar para dos cosas. Uno, cuando estés repasando la clase vas a tener que poner más atención porque no puedes llegar y encuadrar a la loca, sino que a lo mejor ya te dieron cierta clasificación. Entonces la clasificación A puede ir en cierto color y la clasificación B en cierto color. Y por último ya te aprendiste clasificación A versus clasificación B. ¿Ya? Entonces eso te va a ayudar a ordenar. Y si sigues así con el resto de tu cuaderno, uno, pones más atención a lo que leíste y le das una repasada más profunda. Y dos, te genera atractivo visual. Aquí menos que está cerrado con nubes, con cuadros, quizás flechas o etcétera. Es como esta ensalada que tiene algo de pollo o huevo o carne de soya o la proteína que te guste, ¿cierto? Y a eso le sumas algo de lechuga y a eso le sumas algo de tomate y a eso le sumas unos frutos secos o quizás un poco de queso parmesano y a eso quizás le sumas una papa o algo de choclo para los carbohidratos. O sea, me refiero a cómo se llama para el cerebro. Estas son dos cosas equivalentes. Si tú estás intentando aprender algo y te estás intentando comprometer con tu carrera, tienes que usar esta área de acá. ¿Por qué? Porque si no te va a pasar lo mismo que pasa con el fitness, la gente que come ensalada de pura lechuga. Se rinde y desiste de inmediato. ¿Ya? Esto te va a pasar con tu carrera si es que tú decides estudiar de un cuaderno todo desordenado con una letra prácticamente ilegible. Muchísima atención en clases, ¿ok? Quiero que, ¿cómo se llama? Que quede claro una cosa. Eh, Sin estudio no hay aprendizaje. O sea, la clase no está para que tú aprendas. Tú tienes que aprender por tu cuenta. La clase está para que tú entiendas. Y basado en ese entendimiento y en ese aprendizaje y en ese primer entendimiento, tú puedes llegar a aprender por tu cuenta. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que si no entendiste, no tienes la base para después aprender. Entonces, es muy importante que tú asistas a clase, que pongas atención en clase, que participes de tu clase. La calidad de profesional que tú seas no se basa solamente en las calificaciones que tú tengas. Las calificaciones son un reflejo de un momento, ¿ok? De un nivel cognitivo que tú alcanzas en cierto momento, lo cual no determina qué tan buen profesional vas a ser. Que necesitas el conocimiento y que necesitas saber muchas cosas para ser un buen profesional, dentro de las cuales están para lo que estás estudiando en estos minutos, sí, por supuesto que sí. Y no tienes que dejar de menospreciar eso, pero no tienes que dejar tampoco que eso te determine. Pero a ti lo que te importa es el fondo. Y el fondo es que llegues a ser un o una buena profesional o técnico eh, que esté aportando a este país. Incluso estos consejos van para la gente que aún no sale del colegio. ¿Okay? Para los niños que aún no hayan salido del colegio, estos consejos también valen porque el colegio es el conocimiento básico de la vida. ¿Ya? En el colegio te dan conocimientos súper básicos y súper fundamentales que no sirven para ser ni profesional ni técnico pero, en ningún área, pero que sí sirven para la vida. Que sirven de base para eso, sí. Ya, porque tú antes que profesional o que técnico eres persona. Entonces necesitas un poco de esa base antes de entrar a estudiar a estudios superiores, de cualquier tipo. Y en ese sentido, incluso si tú no planeas seguir estudiando después del colegio, si planeas trabajar, eh, que ese conocimiento te sirva como persona para poder desenvolverte mejor. O sea, si tú fuiste
Espero te haya gustado el video de esta semana. Recuerda, eres una persona preciosa que vale mucho la pena y se merece la mejor salud de todos.